Bienvenidos a la lección 31 del curso de señales y sistemas. En la lección de hoy vamos a ver transformada unilateral Z. Veamos primero sobre funciones en tiempo discreto, que ya hemos visto durante todo el curso funciones en tiempo continuo, ¿verdad? X de t, y de t, etcétera, donde el tiempo pertenece a los números reales. Pero bueno, ahora por ese lado estamos trabajando con n, que es tiempo discreto que pertenece a los números enteros. Entonces, bueno, en general podemos ver los sistemas de la misma manera, solamente que en tiempo discreto. Esos transforman una señal de entrada x de n en una señal de salida y de n mediante esta notación que vamos a utilizar. La función y de n es la transformación de la función x de n. Y podemos verlo como si fuera, bueno, un sistema de este tipo, donde X es la entrada, Y es la salida. La estructura interna de este sistema es desconocida, o sea, no sabemos qué hay adentro exactamente, pero podemos tener una representación matemática de este sistema y de la misma manera que hemos hecho, bueno, anteriormente, lo vamos a ver ahorita, podemos relacionar la entrada con la salida a través del sistema. Entonces, bueno, manipulemos una función en tiempo discreto. Nos piden determinar la salida de los siguientes sistemas para esta entrada x de n. Entonces, bueno, vean que podemos ex- eh, expresar esta función, bueno, de varias maneras que ya hemos visto. Podemos hacerlo de manera tabular, que vean que esto va para el tiempo que va de -2 a 2. Entonces podemos aquí tabular n con respecto a x de n. Entonces aquí tenemos -2, -1, 0, 1 y 2. La función es 3 menos el valor absoluto de n. Entonces aquí tenemos 3 menos el valor absoluto de -2, que es 2. 3 menos 2 nos da 1. Luego tenemos 3 menos el valor absoluto de -1, que es 3 menos 1, 2. 3 menos 0 es 0, 3. Luego 3 menos 1, 2 y 3 menos 2 es 1. Y bueno, es 0 en el resto. Entonces aquí podemos poner 3, 4 y aquí, bueno, aquí podemos 0. También podemos rellenar por el lado izquierdo también. Vean que podemos expresar x de n también por medio de corchetes. De esta manera, 1, 2, 3, 2, 1. Recuerden que no es necesario poner los ceros, son redundantes. Y vamos a indicar dónde está el 0 a través de una flecha. Otra opción es que podemos también, bueno, graficar esta función, ¿verdad? Aquí vamos a tener tiempo discreto n y aquí vamos a tener la función x de n. Y podemos graficar estas muestras de esta manera, usando, bueno, estos palitos con un punto arriba. Y digamos que esto es 3. Y teníamos que en -1 es 2, en -2 es 1, en -3 es 0, y de la misma manera por acá. Que esa es la función. Y nos piden, bueno, determinar y de n, bueno, bajo estas condiciones. Vean que aquí, bueno, vamos a tener xn, que es básicamente la salida es la entrada. Aquí estos dos vamos a tener un adelanto y un retraso. Y estos por acá son un par de filtros que vamos a ver.
ahorita. Y esa que está acá es como una integración. Entonces, bueno, vayamos viendo una por una. Que como les dije, el sistema Y igual a X de N se le denomina el sistema identidad, ya que la salida es idéntica a la entrada. Entonces decimos que Y de N es igual a, bueno, a esta secuencia que está acá, justo como se las mostré en la diapositiva pasada. El sistema Y de N igual a X de N menos 2, vean que este retarda la salida por 2 unidades. Entonces, bueno, regresémonos acá. Imaginémonos qué pasa si, bueno, si retrasamos la señal por 2. Vean que la muestra de valor 3, en este caso ahora va a estar en 2. Y esta muestra que tiene 1 en menos 2 va a estar en 0. O sea, vamos a tomar la señal y la vamos a correr 2 unidades a la derecha. La estamos retrasando. Y la 3, que es y de n igual a x de n más 1, es más bien tomarla y moverla una unidad a la izquierda o adelantarla. Vean que lo que podemos hacer es, bueno, en este caso lo que se mueve es la flecha que nos indica el 0. Entonces, bueno, podemos pensar cuál movemos, si movemos la flecha o movemos la secuencia. Creo que es más fácil pensar en mover la secuencia o lo que está en corchetes. Entonces, bueno, si tenemos la flecha del 0 y la secuencia acá, es más fácil, bueno, en este caso, más bien para retrasar, ajá, hacemos esto y vean que nos va a quedar la flecha más al inicio. Entonces, retrasar en este contexto, si quieren recordarlo de esta manera, es mover la flecha hacia la izquierda, que es lo equivalente que la secuencia se está moviendo hacia la derecha, que es lo que efectivamente estaría pasando. Pero bueno, para lograr determinarlo pueden hacerlo de manera gráfica y volver a esta notación o verlo aquí mismo. Para el sistema y de n igual a x de n más 1, implicaría, bueno, mover la flecha una unidad a la derecha o mover la secuencia a la izquierda, que cualquiera de los dos es relativa, ¿verdad? Entonces nos queda esta señal. Esta cuarta, y de n igual a 1/3 de x de n más 1 más x de n más x de n menos 1. Vean que lo que está haciendo es calcular un promedio en una ventana. Esto, bueno, en procesamiento digital de señales lo podemos ver como una ventana de muestras. Usualmente, bueno, podemos tener ventanas más grandes y usualmente van en tamaños de múltiplos de 2 por eficiencia computacional. Entonces, no sé, si estamos procesando un audio, podemos procesar una ventana de 16, 32, 8, 64, 100, ¿cuál seguía? 128, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos toda una ventana y ven que podemos, bueno, hacer lo que queramos con todas las muestras de esa ventana. En este caso, bueno, esta ventana es pequeña, es de 3 muestras y lo que hace es tomar el promedio de una ventana de 3 muestras, justamente. Entonces nos ubicamos en un centro, toma la muestra anterior, la muestra siguiente, la suma y las divide entre 3. Entonces, bueno, vean que podemos hacerlo desde acá, que vean que si nos ubicamos en menos 4, por acá tenemos menos 4. Si estamos acá, la muestra presente es la muestra menos 4, la siguiente es menos 3 y la anterior es menos 5. Todas son 0, entonces, bueno, en menos 4 es 0. Si nos ubicamos en menos 3, tenemos atrás 0, en el presente 0, y la siguiente muestra es 1. Entonces, bueno, la suma es 1 y entre 3 nos va a dar 1/3, justo como se ve acá. Luego, si nos ubicamos en menos 3, no, en menos 2, vamos a tener 0, 1 y 2. Esa suma nos da 3, entre 3 nos va a dar 1, que es la que tenemos acá. Luego nos ubicamos en menos 1
vamos a tener 1, 2 y 3, lo cual nos da 6. Entre 3 nos va a dar 2, que es la muestra que tenemos acá. Luego, si nos ubicamos en 3, vamos a tener 3 más 2 son 7. Entre 3 son 7 tercios, que va a corresponder a la muestra en el centro, bueno, o en n igual 0. Y las muestras que siguen, veamos que, bueno, siguen la misma forma de las muestras iniciales. Entonces tenemos 2, 1 y 1 tercio. Entonces, bueno, vean que este filtro tiene esta forma. Puede sumar unas y restar otras o multiplicarle por algo o dividirlo. O sea, en este caso, la operación que podemos hacer sobre la ventana de muestras puede ser, bueno, arbitraria o puede seguir algún objetivo. Vean que esta en particular es un filtro paso bajo digital. Simplemente haciendo este promedio de 3 muestras estamos realizando un filtrado paso bajo. Este otro que tenemos acá, bueno, es un filtro parecido, se le llama filtro de rango, donde, bueno, estamos aplicando la operación max, que encuentra, bueno, o devuelve más bien el máximo de los argumentos que se le pase a la función. En este caso, bueno, igual, vamos a tener xdn más 1, xdn y xdn menos 1. Entonces, esta operación lo que hace es, en una ventana, encontrar cuál es o bien, devolver cuál es el valor máximo. Entonces tenemos esta secuencia 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1. Vean que si la ventana incluye al 3, que es en menos 1, en 0 y en 1, el máximo va a ser 3. Luego el máximo va a ser 2 y luego el máximo va a ser 1. Entonces nos da esta salida que tenemos acá. Eso también podemos considerarlo como un filtro paso bajos. Y el último es un acumulador, que es como una integración discreta, por decirlo así. Lo que hace es ir simplemente acumulando o teniendo una suma acumulada de los valores que se vaya encontrando. Entonces, bueno, podemos hacerlo de acá. En este punto tenemos 1, luego aquí vamos a tener 3, luego vamos a tener 6, 8, 9. Entonces, bueno, justamente como nos da acá. Vean que esto podemos reescribirlo como y de n es igual a la sumatoria de la función, bueno, x evaluado en k para un k desde menos infinito hasta algún número n. Aquí podemos sacar de esta sumatoria el x de n, o sea, el último valor, y vean que cambiamos aquí este límite superior, o sea, evaluamos desde menos infinito hasta n menos 1, y vamos a tener, bueno, sumado la señal o la muestra x de n. Toda esta sumatoria podemos resumirla en y de n-1, o sea, es la salida en y de n-1. Esto nos muestra toda la historia anterior del sistema. De hecho, esto lo vamos a necesitar más adelante. Que podemos mostrar una relación que hay entre, bueno, entre la entrada y la salida de un sistema. Vean que una salida y de n puede depender de la entrada actual, que bueno, esto es lo más sencillo, y de n es igual a x de n. O sea, la salida depende de la entrada actual. Puede depender también de entradas anteriores, de x de n y de x de n menos 1. Y también puede depender de salidas anteriores. Aquí podemos sumarle la salida anterior, y de n menos 1. Entonces, bueno, esto nos hace un sistema, bueno, realimentado. Por ejemplo, bueno, para este sistema que tenemos acá, y de n es igual a y de n menos 1 más x de n. Como les había mencionado, a esto se le conoce como condición inicial, o es toda la historia del sistema. Esto lo podemos comparar con las condiciones iniciales de los sistemas analizados, bueno, mediante la transformada Laplace, que en contexto, bueno, transformada Z es prácticamente transformada Laplace en tiempo discreto, ¿verdad?
El cálculo de la secuencia de salida y de n para todo instante n mayor a un n sub 0 tiene justamente como condición inicial al valor y de n sub 0 menos 1. Y este valor nos resume todo el pasado, la historia pasada del sistema. Y consideramos que el sistema está en reposo si esta condición inicial es igual a 0. Y en general se asume que en menos infinito el sistema está en reposo. Que ahora nos piden determinar la salida del sistema acumulador para la entrada x de n igual a n por u de n con esa condición inicial y de menos 1 es igual a alfa. Que vean que podemos expresar y de n como la sumatoria que va de menos infinito hasta n de x sub k. Entonces aquí vamos a separar esta sumatoria desde menos infinito hasta menos 1 más la sumatoria que va desde 0 hasta n. Vean que esta sumatoria ya tiene solución en álgebra lineal. Bueno, se ve esta solución que es básicamente la suma de los números desde 0 hasta algún número n, que es n por n más 1 entre 2. Y esta otra sumatoria que tenemos acá, desde menos infinito hasta menos 1, es justamente la que les había hablado que resume toda la historia pasada del sistema. Entonces esto podemos resumirlo en y de menos 1 es igual a alfa. Entonces podemos decir que la salida y de n es igual a alfa más n por n más 1 entre 2. Entonces, bueno, vean que aquí estamos utilizando este hallazgo que fue Gauss, ¿verdad? El que había descubierto esto. Se lo pusieron a sumar números del 1 al 100 y la maestra quería entretenerlo con algo y resulta que terminó inventando esto, ¿verdad? Siendo un niño en la escuela. ¿Qué, alguna pregunta? Que ahora veamos los diferentes tipos de sistemas en tiempo discreto. Que podemos tener sistemas variantes o invariantes en el tiempo. Vamos a decir que un sistema en reposo T es invariante en el tiempo o invariante a los desplazamientos si se cumple esta relación matemática. Entonces, bueno, intentemos descifrar o leer o interpretar qué dice esos símbolos matemáticos. X de n transforma en y de n a través del sistema. Entonces, bueno, eso implica que x de n menos k se transforma en y de n menos k. Que eso significa, bueno, si se cumple esto, significa que el sistema es invariante en el tiempo. O sea que si tenemos una salida, y la voy a hacer, bueno, la voy a hacer en tiempo continuo para ejemplificar. No sé, imagínense que tenemos un circuito en el laboratorio que en el tiempo igual 0 le damos un impulso y el sistema, bueno, tiene un pico y de repente, bueno, vuelve a caer. Entonces, bueno, eso le pasa al sistema, tal vez puede parecer, bueno, un capacitor, algo así. Entonces le damos un impulso, el sistema se va a cargar y luego se va a descargar y va a tender a 0. Esto es cuando el impulso o la excitación comienza en 0, pero ¿qué pasa si yo hago la excitación 5 segundos después? Entonces el sistema se tiene que ver de la misma manera en un tiempo, no sé, en un tiempo igual a 5. O sea, si yo agrego la excitación 5 segundos después, tengo que ver esto más bien, pongámoslo acá. T igual a 5 por acá. O sea, que un retraso en la entrada se va a ver como un retraso en la salida. ¿Qué pasa si yo le doy la excitación al sistema en t igual a 5, pero reacciona a los 20 segundos? Vean que ya no se cumple esto, que si lo hago en 0, reacciona inmediatamente. Entonces, bueno, sería un sistema variante en el tiempo si pasara lo contrario, ¿verdad? Ok, para sistemas lineales, ya esta condición la hemos evaluado varias veces en las propiedades de las otras transformadas. Entonces, bueno, ya sabemos que si un sistema es lineal, satisface el teorema de superposición.
Es decir, para unas constantes A1 y A2 o constantes de ponderación y las señales X1 y X2, se cumple que la transformada de la suma ponderada de estas dos señales es la suma ponderada de las transformaciones. O sea, sacamos las constantes fuera de la transformación y tenemos aquí la transformación de X1 y la transformación de X2, que aquí tal vez faltó decir que esto es Y1, ¿verdad? Y esto es Y2 de N. Entonces, si se cumple esto, el sistema es lineal. Que podemos generalizar esto a múltiples entradas. Los sistemas no necesariamente tienen una única entrada, pueden tener múltiples entradas. Entonces podemos aplicar el principio de superposición con m entradas de esta manera. Podemos expresar x de n como una suma de k igual 1 hasta m de a sub k por x sub k. Que eso se va a transformar en un y de n que va a ser igual a la sumatoria de k igual 1 hasta m de los a sub k que multiplican a la transformación de los x sub k. Vean que los x sub k son las diferentes señales que componen a x de n. Que esa parte no le entendí muy bien el contexto, lo revisé en el libro, pero bueno, viene tal cual así. Dice que de la propiedad de escalado se deduce además que en un sistema lineal en reposo con entrada 0, entonces la salida debe ser 0. Aquí, bueno, de lo que toma acá es que un sistema en reposo con entrada 0 debe producir una salida 0. O sea, si el sistema está ahí queditito, sin ninguna excitación, sin ninguna entrada, el sistema no debería estar reaccionando. A menos, bueno, de que sea un sistema inestable, que cualquier perturbación haga que su salida se perturbe, pero bueno, ya eso es un tema tal vez aparte, pero en general, un sistema en reposo con entrada 0 debe dar una salida igual a 0. Y si para un sistema no se cumple esta propiedad de superposición, se dice que el sistema es no lineal. En general, los sistemas reales son no lineales en un amplio rango, pero son lineales en un rango pequeño, en un rango que nos interesa. Entonces, por ejemplo, bueno, y lo van a ver en control automático y en análisis de sistemas lineales, sobre cómo linealizar un sistema que no es lineal, es justamente tomar o analizarlo en el pequeño espacio donde el sistema es lineal. Un ejemplo es lo que se llama el péndulo invertido, que es como cuando uno, bueno, sostiene una, bueno, aquí no se ve por la cuestión esta que tengo de la pantalla, pero bueno, tengo una, bueno, aquí tengo la pluma, la estoy sosteniendo sobre mi palma y ven que uno puede hacer, uno puede balancear o una escoba, algo un poco más largo. Vean que uno tiene que estar justamente moviendo la mano para que la escoba no se caiga, porque si llega un punto donde la escoba se angula más allá de cierto punto, ya la gravedad va a hacer que caiga y va a ser muy difícil, eh, va a ser muy difícil moverse de tal manera que la escoba no caiga. O sea, hay que reaccionar muy rápido. Entonces, bueno, hay un pequeño rango de un ángulo donde podemos decir que el sistema es lineal, más allá de cierto ángulo ya la gravedad va a ganar. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de cómo se puede linealizar un sistema. Ahora veamos sobre análisis de sistemas LTI en tiempo discreto. Existen dos métodos de análisis. Podemos descomponer la señal de entrada en señales elementales para las que se conoce su respuesta, que es la línea que hemos venido teniendo, bueno, con varias transformadas. Es tratar de encontrar transformadas de cosas pequeñas que podemos tener en una tabla y a la inversa, bueno, nos puede servir para calcular incluso la transformada inversa. Y la otra es la solución de ecuaciones de diferencias. Las ecuaciones de diferencia son como la contraparte discreta de las ecuaciones diferenciales. Entonces vamos a verlas más adelante. En el análisis de sistema, independientemente del método que utilicemos, todo se simplifica bastante si los sistemas son
lineales e invariantes en el tiempo, lo que se llama en inglés LTI, Linear and Time Invariant, pero bueno, los usamos en español de la misma manera, un sistema LTI. Entonces todo se simplifica cuando el sistema es lineal y invariante en el tiempo. Para la descomposición de señales elementales podemos expresar x de n como una sumatoria de x sub k multiplicada por un c sub k, de un k hasta algún m, algún número finito. Entonces podemos descomponer x de n en distintas señales donde c sub k son coeficientes de ponderación o los pesos de la descomposición de la señal x de n. Por medio de la linealidad, si la respuesta del sistema en reposo a x sub k es y sub k, es decir, y sub k es la transformación de x sub k, y vean que y sub k son, bueno, todas las señales de salida, justamente es la transformada de todas estas señales de entrada o la descomposición de x. Entonces, por linealidad, vean que podemos aplicar esto que está acá. Podemos expresar, bueno, y de n es igual a la transformación de x sub n. Aquí sustituimos x sub n. Habíamos dicho que x sub n iba a ser una suma ponderada de otras señales con su coeficiente de ponderación respectivo. Esto es como la sumatoria de los c sub k multiplicado por la transformada de los x sub k. Entonces vean que esto que está acá son los y sub k de n. Entonces al final tenemos, bueno, y de n es igual a la sumatoria de los c sub k por los y sub k. O sea, y sub k también va a ser compuesto por diferentes señales de salida. Y esto, bueno, esto es aplicando justamente el principio de superposición, que si aplicamos muchas entradas diferentes, vamos a tener una salida correspondiente para cada señal de entrada, pero al final la sumamos y nos va a dar una salida total. Entonces vamos a utilizar los impulsos unitarios desplazados, o sea, los delta de n menos k, que los vamos a utilizar para justamente darle una posición en el tiempo. Vean que el delta es simplemente un 1, pero el delta lo que nos hace es ponerlos una muestra en algún punto particular en el tiempo. Entonces, bueno, vean que aquí podemos multiplicar x de k por estos deltas de n menos k. Entonces, bueno, esto que está acá se convierte en lo que es la convolución discreta que vamos a empezar a derivar. Digamos que h', que depende de n y de k, donde k recuerden que es el retraso o el adelanto. Vamos a utilizar h' para denotar la respuesta de un sistema lineal a un impulso desplazado por k unidades, o sea, delta de n menos k. O sea, h' de n menos k es la transformada de este impulso desplazado. Entonces, la salida del sistema la podemos calcular con las respuestas elementales a los impulsos desplazados. O sea, podemos decir que y de n es igual a x sub k por h'. Todavía estamos por definir qué es este h'. Si el sistema es invariante en el tiempo, o sea, se sabe que, bueno, con hn igual a la transformada del delta, sabiendo que el sistema es invariante, ahora podemos escribir h' de esta manera. O sea, h' va a ser la respuesta al impulso, pero desplazada en el tiempo, si el sistema es invariante. Entonces, de esta manera podemos expresar y de n como la sumatoria de los x sub k por los h de n menos k. Esto, bueno, tiene la forma de convolución y lo vamos a simplificar en la notación de esta manera. X de n asterisco h de n, que vamos a leer x de n convolución h de n. A eso le llamamos, bueno, la suma de convolución o la convolución discreta. Entonces, la respuesta del sistema y de n a la entrada x de n es igual a la convolución de la entrada con la respuesta al impulso. Vean que esto ya lo habíamos
visto anteriormente en Laplace, solamente que en tiempo continuo. Pero vean que hacer el tiempo continuo o discreto no nos cambia las reglas, más que lo que ese cambio implica. Pero fuera de eso, a nivel de sistemas, vean que se sigue cumpliendo exactamente lo mismo independientemente del tiempo que tengamos. Para los pasos de la convolución y hacerlo a mano en la convolución discreta es más fácil que la convolución continua. Pero vean que los pasos son los mismos. Tenemos x de k por h de n menos k. Entonces, bueno, hay que romper en partes, bueno, ¿qué es esta multiplicación acá? Vean que tenemos h de k, pero hay que hacerle la reflexión en el tiempo. O sea, tenemos la señal acá y como una moneda la giramos. Esto nos va a dar h de menos k. Luego vamos a desplazar ese h menos k hacia un punto n que deseamos calcular. Tenemos la h aquí, la, la invertimos y podemos moverla de izquierda a derecha. Esos son los desplazamientos. Pueden ser positivos o pueden ser negativos. Entonces, bueno, recuerden que vamos a tener una señal fija y vamos a tener otra que va a ser móvil. Entonces le va a pasar de izquierda a derecha y justamente en los traslapes vamos a multiplicar las muestras punto a punto que se traslapen. Por eso ahorita, bueno, va a ser más fácil hacerlo en tiempo discreto porque tenemos un traslape de muestras exactas y no un traslape completamente continuo que hay que evaluar a través de una integral. Entonces vamos a tener que hacer la multiplicación de x de k por h de n menos k con las muestras que se estén traslapando. Y esto nos va a dar, por decirlo así, un vector de muestras. Vamos a tener que calcular la suma de todos los componentes de ese resultado. Y eso nos va a dar y de n en un punto particular en el tiempo. Y los pasos de 2 al 4 deben realizarse en todo momento en el que se desee calcular n y va a ser distinto de 0 durante los puntos que las dos señales se traslapen. En el punto en el que ya la señal deje de traslaparse con la otra, la salida va a ser igual a 0. Entonces, bueno, nos piden determinar la respuesta de un sistema ante esta entrada. X de n es igual a 1, 2, 3 y 1, siendo, bueno, tenemos aquí n igual 0 con la muestra 1 y el sistema es lineal e invariante en el tiempo con una respuesta al impulso dada de esta manera. Entonces, bueno, vamos a tomar h y la vamos a reflexionar. ¿Cómo es h de menos n? Simplemente tomarla y darle la vuelta. Entonces, bueno, vean que imagínense que eso fuera como una moneda y simplemente le damos vuelta. Entonces vamos a tener menos 1, 1, 2 y 1. Y el 0 lo vamos a tener acá. Entonces, esta es h de menos n. ¿Cómo es h de menos n más 1? Menos n más 1. Que vean que esto es como menos n menos 1. O sea, esto es como tomar h, retrasarlo y luego, bueno, invertirlo. O bien, invertirlo y luego retrasarlo. Que habíamos dicho que retrasar era mover hacia la izquierda, la flecha, ¿verdad? Entonces esto es menos 1, 1, 2 y 1. Entonces ahora la flecha va a estar por acá. Entonces, bueno, de aquí podemos calcular h de menos n más 1, más 2, o no sé, podemos calcular varias. Podemos hacerlo tabulado. De hecho, bueno, aquí está ya calculado para los diferentes desplazamientos. Y lo que hay que hacer es simplemente multiplicar o contraponer la señal de entrada, que es esta que está acá. Entonces, x de n es igual a 1, 2, 3, 1. Bueno, aquí la tenía.
Ok, entonces vamos una por una. Espero aquí que puedan tal vez imaginárselo. Si alguno tiene problema, pues bueno, podemos intentar calcularlo, bueno, de manera gráfica. Que imagínense que la señal, bueno, la mandamos hacia el infinito negativo y luego ya empezamos a acercarla hacia el tiempo igual a cero. Entonces vean que para esa que está acá, vamos a tener el, la muestra 1 en 0. Vean que la salida, o más bien la entrada X, comienza en 0. Entonces justamente en este punto vamos a tener traslapadas la muestra 1 con esta otra muestra. Entonces esas son las dos muestras que se traslapan, las vamos a multiplicar. 1 por 1 es 1. Entonces nos va a dar este vector v sub menos 1, donde vamos a tener 1 acá. Y este va a representar, bueno, esto va a estar en 0. Y al final sumamos todos los componentes de este vector. 0, 0, 0 más 1 más 0, 0, 0, 0. Nos da que y de menos 1, o sea, la salida en y igual a menos 1 va a ser 1. Ahora movemos la señal una unidad más a la derecha. Ahora van a traslaparse dos muestras. Van a traslaparse 2 con 1 y 1 con 2. Entonces 2 por 1 más 1 por 2 son 2 y 2. Y 2 más 2 son 4. Entonces la salida en y igual a 0 es 4. Ahora, trabajando con esta, con la tercera, vamos a tener un traslape de estas tres muestras. 1, 2, 1 con 1, 2, 3. Entonces tenemos 1 por 1 más 2 por 2 más 3 por 1, que nos da 1, 4 y 3. Sumamos estas tres muestras y nos da 8. Ok, nos venimos por acá y tenemos ahora cuatro muestras. Bueno, o bien ya esta señal H ya está centrada en n igual 0. Entonces vean que ahora vamos a tener un traslape de las cuatro muestras. O sea, menos 1 con 1, 1 con 2, 2 con 3 y 1 con 1. Entonces vamos a tener aquí las multiplicaciones de cada uno de estos, menos 1, 2, 6 y 1. Esto nos va a dar una salida de 8. Pues bueno, vean que podemos seguirlo haciendo hasta el punto donde vean que aquí, ese es el punto límite, donde simplemente va a traslaparse esta muestra menos 1 con la última muestra de x, que en este caso es menos 1 por 1, nos da menos 1, y en este caso y de 5 nos da menos 1. Y bueno, estos otros nos dieron 3 y 2. Entonces vean que estas ya son las muestras de la salida y de n. Entonces bueno, vean que esta es la forma en la que calculamos la convolución. Es bastante sencillo hacerlo de manera discreta. Vean que es muy importante lograr o recordar dónde está el cero. A ver. Disculpen un momento que se me descompartió la... Que vean que aquí es muy importante tener en presente dónde está el cero, o bien cuál muestra es igual a cero. Entonces, bueno, vean que esta va a ser la salida. Justamente aquí es donde está el cero, en la muestra igual a 4. Y vean que podemos ver un par de observaciones respecto a la convolución discreta que comparte con la convolución continua. Vean que el punto de comienzo de la convolución es la suma de los puntos de inicio de ambas señales. Aquí esta señal comienza en n igual 0 y esta señal comienza en n igual a menos 1. Entonces la convolución va a comenzar en menos 1. Y otra observación es que la convolución discreta
tiene una longitud de n más m menos 1, donde n es igual al número de muestras de x de n y m es igual al número de muestras de y de h de n. Entonces vean que x tiene 4 muestras, h tiene 4 muestras y la longitud nos da entonces 4 más 4 menos 1 nos da 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vean que se cumple esto. Eso es importante saberlo porque cuando se está realizando computacionalmente una convolución, es necesario saber cuál va a ser la longitud. Incluso vean que es del, o sea, la convolución es más grande que sus señales que la componen, o bien en cuanto a longitud. Entonces es importante, y bueno, por cuestiones computacionales, reservar memoria para eso. O sea, y eso en el contexto de que podemos tener señales o tener un buffer de señales más grande. Podemos tener 64 muestras, por decirlo así. Entonces podemos tener eh, 64 y 64, que nos da 128 menos 1. Entonces necesitamos saber exactamente cuál va a ser el tamaño del resultado para poder declarar la memoria que vamos a necesitar para guardar esos resultados. ¿Que alguna pregunta con este sistema de convolución discreta? Ok. Entonces, en cuanto a las propiedades de la convolución es conmutativa. Entonces, bueno, aquí está la demostración, que es simplemente cambiar la variable n menos k, más bien, por m. Aquí, bueno, hacemos un cambio de variable y nos va a dar exactamente la misma forma. Solamente que aquí intercambiamos h por x. Entonces nos queda h de m por x de n menos m. Que sin importar, bueno, qué letras utilicemos, la cuestión es ver la forma. Y esto va a tener una forma de convolución, simplemente que aquí estamos convolucionando h con x. Entonces, bueno, la convolución es conmutativa, significa que podemos escoger cualquiera de las dos señales para tener fija bueno, fija, y la otra va a ser móvil. Entonces va a ser cualquiera de las dos. Y adicionalmente, la convolución es asociativa y distributiva. Entonces, bueno, vean que tenemos x de n, convolución h1, convolución h2. Entonces, bueno, vean que esto pueden ser dos sistemas distintos conectados en cascada. Entonces, vean que podemos convolucionar las dos respuestas al impulso y luego convolucionarlo con la entrada. Y también, bueno, podemos tener un sistema en paralelo también, donde la salida va a ser la suma de la entrada convolucionada con cada uno de los sistemas. Entonces, la convolución es conmutativa y asociativa. Que ahora nos piden encontrar la salida de un sistema con respuesta al impulso h de n igual a la n por u de n, donde el valor absoluto de a es igual a menos 1, justamente para hacer que esto sea algo estable. O sea, si fuera mayor a 1, el sistema tendería a crecer y bueno, sería inestable. Y la entrada va a ser un UDN. Que vean que nos están pidiendo una salida ante una entrada y teniendo la respuesta al impulso del sistema. Entonces vean que podemos decir que
y de n es la convolución del escalón de entrada con la respuesta al impulso. Entonces, bueno, aquí podemos, como les dije, podemos utilizar cualquiera de las dos señales como señal fija. Entonces, para n menor a 0, vean que el producto de este escalón corrido en el tiempo con h va a ser siempre 0, porque incluso, bueno, ambas señales son 0 antes de n igual 0. Entonces, y de n va a ser igual a 0 antes de n igual a 0. Vean que aquí podemos calcular algunos valores de la salida y aquí, bueno, que aquí podemos graficar qué es, bueno, cómo es u de n y cómo es u de n, bueno, u de menos n, y podemos luego graficar u de menos n menos k. Que recuerden que el u de n comienza en n igual a 0. Entonces, bueno, aquí vamos a tener muestras, vamos a tener un tren de muestras que todas van a ser 1. Entonces, u de menos n es invertir, bueno, en el tiempo, esta señal, como si fuera una moneda. Entonces, vean que lo que hacemos es pivotearla sobre el eje vertical. Y vean que, bueno, podemos tener esta señal desplazada hacia la izquierda, de esta manera. Y aquí todo esto va a ser 0. Sobre esto vamos a tener las muestras de a a la n, que ese a la n, bueno, va a comenzar en 1 para n igual 0. Luego vamos a tener aquí algún valor que va a ir disminuyendo con el tiempo hasta converger a 0. Entonces vean que si tomamos esta señal del u de n y la vamos pasando, vean que todas las muestras de a la n van a estar contrapuestas con un 1. Entonces va a ser multiplicar las muestras de a a la n con 1. Entonces, bueno, vean que podemos verlo acá. Y de 0 es igual a h de 0, que es igual a 1. O sea, vamos a tener, apenas se va a asomar el escalón en 1. Luego lo movemos dos espacios y vamos a tener un traslape en y igual 0 y en n igual 0 y n igual a 1. Entonces vean que esto es multiplicar h de 0 por 1 más h de 1 por 1. Entonces nos va a dar 1 más a. Luego la salida y2 va a ser h de 0 más h de 1 más h de 2, que es igual a 1 más a cuadrado. Entonces vean que aquí, bueno, esto podemos generalizarlo a y de n es igual a la sumatoria de k igual 0 hasta n de h de k, que bueno, al final es a la k, desde k igual 0 hasta n. Esta va a ser la salida. Ok, bueno, aquí podemos hacer, que aquí estamos tabulando, que es la sumatoria de a la k desde k igual 0 hasta n. Entonces, bueno, esto es 1 más a cuadrado más a la 3, etcétera, hasta a la n. ¿Qué pasa si le multiplicamos a esta serie? Que vean que aquí vamos a tener a por 1 más a por a más a por a la 2, que lo que va a hacer es como corrernos el valor 1 a la derecha, o nos elimina el 1. Entonces comenzamos con a cuadrado hasta un a la n más 1. Si restamos estos dos términos, aquí hace falta la operación de resta, tenemos 1 menos a que multiplica a esto. Y si sumamos todo esto, vamos a tener 1. Bueno, si restamos 1, esto es 0. Vean que aquí tenemos a menos a cuadrado menos a cuadrado. Y aquí tenemos 0 menos a la n más 1. Entonces este resultado nos da 1 menos a la n más 1. Pasamos a dividir el 1 entre a. Entonces con eso tenemos que y de n, que es igual a esta sumatoria, nos va a dar este valor que está acá. 1 menos a la n más 1 entre 1 menos a.
Vean que si el valor absoluto de A es menor a 1, que es lo que nos interesa en este caso para que la señal sea eh, finita, si hacemos el límite cuando n tiende a infinito de a la n más 1, esto nos va a dar 0. O sea, significa que este término se va a hacer 0 con n tendiendo a infinito. Entonces nos va a dar que y en infinito es igual a 1 entre 1 menos a. Y ahora hagamos un ejemplo, bueno, o grafiquemos para a igual a punto 9. Entonces, bueno, veamos cómo se empieza a cargar este sistema y luego aquí empieza a converger hacia 1 entre punto 1, que es justamente 10. Entonces aquí esta señal va a empezar a converger a este punto igual a 10. En cuanto a la función de transferencia, en sistemas de variable discreta también le denominamos h de z a la función de transferencia del sistema, independientemente de la transformada que estemos utilizando. En este caso, esta corresponde a la transformada z de la respuesta al impulso unitario h de n. Entonces, tenemos que y de z es igual a la transformada z de y de n y x de z es igual a la transformada z de x de n. Entonces, se va a cumplir que la convolución de una entrada con una respuesta al impulso que es igual a y de n en la frecuencia va a equivaler a una multiplicación por las propiedades que habíamos visto anteriormente. Entonces, podemos decir que y de z es igual a h de z por x de z. O sea, la salida en la frecuencia es igual a la transformada z de la respuesta al impulso por la transformada z de la entrada o viceversa. Ya hemos visto que era conmutativa. Entonces vean que si conocemos la transformada de la salida y la transformada de la entrada, podemos tener la función de transferencia del sistema y con eso podemos encontrar la respuesta al impulso del sistema. Con estas dos tenemos toda la información que necesitamos saber sobre el sistema. O sea, con eso podemos hacer un simulador ante una entrada, cuál va a ser la salida. De hecho, bueno, en esto se basó mi tesis de maestría, solamente que yo la trabajé en la convolución, bueno, en el tiempo, justamente para simular un canal eléctrico ante alguna señal de entrada, a ver cómo va a ser esa salida, pero bueno, se realizó por medio de la convolución, pero se tuvo que haber hecho en tiempo discreto. Vean que computacionalmente, aunque, aunque el programa nos haga ver que la señal es continua, verdaderamente en una computadora las señales son digitales, como habíamos hablado al inicio del, del tema, bueno, de transformada Z. Entonces, yo siempre les digo que esta ecuación es demasiado potente, o sea, se ve muy sencilla acá, pero implementar esto, como les digo, puede dar pie a toda una tesis. Entonces no es así como, no es algo tan sencillo como se ve, tiene sus cuestiones de implementación. Que ahora nos piden encontrar la salida de un sistema con una respuesta al impulso h de n igual a la n por u de n. O sea, bueno, básicamente el mismo ejemplo que acabamos de ver, solamente que utilizando la transformada z para la solución. Entonces ya conocemos estas transformaciones, ya la habíamos hecho anteriormente, las tenemos por medio de tabla. Entonces tenemos que x de z es igual a 1 entre 1 menos z a la menos 1 y h de z es 1 entre 1 menos a por z a la menos 1. Entonces, bueno, en la frecuencia, la salida es igual a la multiplicación de la transformada de la entrada y la transformada de la función de transferencia. En este caso, bueno, tenemos 1 entre 1 menos z a la menos 1 por 1 menos por z a la menos 1. Tenemos que proceder de la manera que ya sabemos, que es descomponer esto en fracciones parciales y luego convertir al tiempo. Entonces nos va a quedar 1 entre 1 menos a por este término, menos a entre 1 menos a por ese otro término. Que transformando al dominio del tiempo, eso se transforma a un escalón u de n y eso se transforma en una exponencial causal a la n por u de n. Pues bueno, vean que si aquí combinamos estos términos,
bueno, tenemos 1 entre 1 menos A como factor común y nos va a quedar 1 menos A. Vean que este es A a la 1 y le podemos sumar este A a la N. Entonces nos va a quedar A a la N más 1. Entonces nos queda 1 menos A a la N más 1 entre 1 menos A por U de N, que es el mismo resultado anterior. Entonces, bueno, vean que el resultado anterior fue un poco más analítico, tal vez con un procedimiento un poquito más a mano. Vean que hacer esto para cualquier señal que nos den es complicado y lo más sencillo es hacerlo a través de la convolución y bueno, el tiempo a la frecuencia, ¿verdad? Que se convierte en una multiplicación, se hace más sencillo. ¿Qué, alguna pregunta? Profe, ¿se puede volver un momento a la diapositiva anterior, por favor? Sí, Ok, listo, gracias. ok. Que ahora veamos sobre sistemas LTI causales. Un sistema es causal si la salida y de n depende solamente de las entradas presentes y pasadas y tal vez de las salidas pasadas. O sea, vean que solo depende del pasado. Los sistemas que funcionan en línea deben ser causales porque si el sistema utiliza muestras del futuro en un tiempo cero, vean que bueno, por causalidad yo no puedo saber qué va a pasar en el futuro todavía. Entonces, los sistemas que funcionan en línea deben ser causales por la imposibilidad de determinar el valor de la entrada o la salida en el futuro. A lo sumo, si vamos a trabajar con un sistema que no sea causal, vamos a tener que retrasarlo. O sea que si necesitamos saber una muestra del futuro, necesitamos retrasar el sistema todo por una muestra para justamente eh, cuando queramos calcular la muestra del futuro ya la habremos tenido. Entonces el sistema sigue siendo causal, solamente que en el peor de los casos va a sufrir un retraso. Eso tiene que ver un poco con el filtro que les había enseñado la vez pasada, que les había dicho que el filtro podía ser causal o no causal, entonces había que retrasarlo. Justamente hay que retrasarlo la cantidad de muestras que yo necesito del futuro porque necesito primero almacenarlas. Vean que no hay forma de que podamos saber o, o a veces en contexto ni siquiera aplica intentar predecir cuál va a ser la muestra, puede que ni siquiera la tengamos. Ok, entonces, y de n sub 0, podemos, hoy en la salida, en un punto particular, podemos verla como la convolución de la respuesta al impulso con la señal de entrada desplazada, bueno, justamente en ese punto de interés. Entonces vean que aquí podemos separar esta sumatoria de menos infinito a menos 1 y de 0 a infinito. Vean que las muestras que van de 0 a infinito son las muestras pasadas y la actual, y la que va de menos infinito a menos 1 son muestras futuras. Aquí tal vez entremos en un choque mental, porque nosotros decimos que la muestra, o sea, que el futuro lo vemos hacia adelante. Entonces tenderíamos a pensar que las muestras que están hacia adelante, o sea, estas que están acá, son las del futuro, pero más bien es al contrario, o sea, el, en algún punto el futuro más bien va a estar atrás, aquí es donde está la dificultad, pero bueno, así funciona, espero que puedan analizarlo y verlo. Entonces, bueno, las muestras que van de menos infinito a menos 1 son las muestras futuras del sistema, justamente. Entonces, se deriva que para que la salida sea independiente de entradas futuras, entonces se debe cumplir que h de k es igual a 0 para todo k menor a menos 1. Entonces decimos que un sistema LTI es causal si y solo si h de n es igual a 0 para todo n menor a 0 o en general para un n menor a algún valor, no sé,
pongámosle n sub 0. Eso se sale un poco del curso, pero ya algo más práctico de eso que les digo, que el sistema a lo sumo puede tener algún retraso. Pero bueno, aquí la definición más general que vamos a utilizar va a ser para todo n menor a 0. Ok, y todo esto es consistente con lo mencionado para sistemas de variable continua. Y denme un momento, por favor. Muchachos, vieras que me acaba de surgir una reunión en este momento, entonces paremos la clase acá, pero igual, bueno, lo que nos queda podemos continuarlo y terminarlo el viernes, ¿les parece? Sí, profe, tranquilo, no hay problema. Ok, bueno, Está bien. muchas gracias. Que nos vemos el viernes entonces. Ok, profe, hasta luego. Ok, gracias. Gracias.